Y aquí tenemos la primera intervención del partido, penal. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video así de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano, de todo el continente. Un día más aquí en el canal, arrancamos, sí, noche de gala. ¿Por qué? Porque hablamos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, vuelve al ruedo, inicia la fase de grupos de este 2023 y en este caso tenemos para hablar de River y de Strongest y River en Bolivia. Vamos a estar viendo a estos dos equipos por esta fecha número 1 y qué son capaces de dar, ¿no? El equipo boliviano frente al argentino, el argentino frente al boliviano y todo lo que tenemos para poder hablar, opinar, reaccionar, analizar de este enorme partido que han dejado estos dos equipos. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, muy pero muy importante que lo hagan, y si quieren seguir con nosotros, suscríbanse acá abajo con el botón rojo, activen también la campanita para no perderse ninguno de los videos y vayamos con todo a darle a The Strongest River Copa Libertadores. Bien, vamos a estar dejando por correr obviamente el resumen entre River y The Strongest y River. La verdad que bien por el momento el inicio, ¿no? La gala, lo primero, ¿no? Que uno puede esperar de, en este caso, el partido, y River y The Strongest en la altura, en La Paz. Aquí hablando de la formación del equipo boliviano, ahí con un 4-4-1-1 o un 4-5-1 como lo quieran apreciar, y por el lado de River lo mismo, ¿no? La verdad que un duelo táctico bastante parecido entre ambos equipos, y una linda cantidad de gente en el estadio de Bolivia, porque hablamos ya desde del primer minuto, o sea, avisa a River. Pero ¿qué pasa? Quédense con esta impresión de River, porque la verdad que el arquero Vizcarra, muy bien el arquero, ¿eh? La verdad que clave en este caso la primera tajada del partido, porque madrugaba River, porque podía encontrar desde el inicio el abrir el partido. Tenía situaciones varias, porque The Strongest todavía no estaba despierto, lo agarró dormido. Yo creo que fue una gran apreciación de River, sabiendo que podía afectar desde lo físico a su equipo, poder encontrarlo dormido, sacar la diferencia rápido. Y ahí obviamente The Strongest correr desde atrás y jugar con la desesperación del equipo boliviano. Pero no fue así por mucho tiempo. Ya después The Strongest empezó a levantar, empezó a despertar en el encuentro, en el partido. River también se empezó a quedar a raíz de eso, y también un poco en lo físico se hizo sentir, se hizo notar. Y aquí tenemos la primera intervención del partido, penal. Penal, dice el árbitro. Recordemos que ahora hay VAR desde el inicio de esta copa, y Armani quedó lejos, salió tarde, dudó un poquito para mí por lo menos, y acá no se entiende, porque para mí dentro de todo lo toca torpemente, lo toca, y el Triverio se deja estar, se deja caer y marca el 1-0 de penal. Ustedes podrán poner acá abajo en los comentarios qué les pareció o no. Me parece que es más error de Armani que otra cosa, porque si Armani no lo toca, no es una jugada peligrosa y tampoco era penal. Pero bueno, en fin, puede que hayan cobrado ustedes penal o no, es su pensamiento. El mío es que para mí lo fue, más por error del arquero que otra cosa. Y Triverio, el Quique Triverio, el argentino, marca el 1-0. Pero esto no era todo, porque Strongest acá arrancó la ráfaga. Se sacó la diferencia a River muy bien. Muy bien la jugada, todo muy bien, encontrando los espacios, y Triverio de primera con confianza, ya desde el penal define, con cara abierta, ahí cara interna, tac, al palo cruzado, y Armani no nada por hacer, nada por poder tratar de impedir el gol de Strongest. Es un golazo, 2-0 ganaba el equipo boliviano, que encontró el golpe para River, que encontró el golpe frente al equipo argentino, y luego a River se le hizo muy cuesta arriba. Sobre todo por estas descompensaciones en el fondo, por estos errores defensivos que terminan por marcarle la diferencia, y a partir de allí el partido muy cuesta arriba. 2 goles de diferencia, más allá de alguna que otra jugada. También ha tenido algún toque de suerte de Strongest, porque ha tenido situaciones River, pero sin embargo marcaba bien la diferencia. O sea, golpeó 2 veces, certero, rápido, encontró el poder de encontrar la diferencia, y el primer tiempo con el 2-0 arriba totalmente certero de Quique Triverio, ahí en más o menos 10 minutos que encontraba la diferencia. Y River, a partir de esto, tratar de cosechar, de entrar al partido, de poder insertarse y poder
empezar a descontar por lo menos, porque es difícil, ¿no? Con 2 goles de diferencia, pero sin embargo no era posible. O sea, sin embargo, más allá de todo eso, The Strongest, a partir de que River quería construir, se encuentra el tercer gol, el 3-0, que ya pintaba por ahí con el gol de Gonzalo Castillo para goleadas, y The Strongest se ponía las pilas porque River estaba perdido, tenía fallas ahí en lo defensivo, fallas en las últimas líneas, le llegaba muy fácilmente el equipo boliviano, y esto ya le ha pasado en varias situaciones a River en el fútbol argentino y lo vuelve a repetir aquí en la Copa Libertadores. Y se hizo notar, nuevamente lo hizo pesar The Strongest. Acá esto es tremendo porque River empieza a crecer, le queda Solari y una vez que le queda mano a mano con el arquero, Vizcarra otra vez aparece. El arquero estuvo espectacular, tremendo lo del arquero, el que ha atacado, o mejor dicho, ha sacado muchas pelotas para que River no pudiese llegar al 1-0 hasta el penal. Que sí es penal, también hay que reconocerlo, los 2 penales ahí para mí por lo menos lo fueron. Beltrán asegurando. El Beltru ahí asegurando el 3-1, el 1-3, por lo menos para River. Vizcarra se quedó ahí parado en el medio, tenía una intuición. No estuvo tan lejos igual, porque Beltrán tampoco definió muy bien. Y bueno, se llevaba el 1-3 para poder tratar de volver al partido, de hasta incluso poder rescatar una igualdad. Pero más allá de eso, encontraba situaciones y espacios libres de Strongest. Y River no pudo más que eso. River no pudo más, se desencontró muchos errores que le han costado el partido. Y cuando se quiso acordar y cuando empezó a funcionar como conocemos de alguna manera a River, no pudo ser. The Strongest pudo congelar bien el partido y se lleva en este caso el triunfo 3-1. Ganó el equipo boliviano, ganó The Strongest en La Paz, ganó de local frente a River, duro rival que ha encontrado, ha sabido cómo golpear, ha sabido cómo quitarle esas 3 unidades y se pone arriba en el grupo. La verdad que saca un buen resultado. River ahora pareciera, no va a correr desde atrás, pero tiene menos margen ahora para poder equivocarse. Uno indicaría, o por lo menos yo tengo la intuición de que River va a terminar clasificando. Pero bueno, ya ahora el margen cada vez se empieza a cortar más porque perdiste 3 puntos en La Paz, porque ahora vas de alguna manera presionado para poder sacar 3 puntos de local para que no se te empiece a desconfigurar el grupo. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. La verdad es que gran triunfo para The Strongest, dura derrota para River, que va a tener que corregir lo antes posible y bueno, para poder seguirle el paso y el ritmo al grupo. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir aquí abajo si quieren más, obviamente. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Importante que dejen ese enorme like si les gustó, no por la derrota de River o por el triunfo de The Strongest. Sí, porque les gustó el video, el dedito para arriba. Comenten qué les pareció, cómo vieron a ambos equipos, cómo vieron y cómo analizaron ustedes el partido. Todo aquí abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.